Presentamos El Análisis, donde profundizamos el acontecer nacional. Y ya estamos aquí en cabina con nuestro primer invitado, él es Javier Valverde, él es abogado y vamos a hablar sobre los retos del nuevo gobierno para fortalecer los sectores, varios sectores, entre esos agrícolas y acuícolas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te saluda Elsie Vallarino. Y bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos en esta hoja de ruta que tiene que tener trazado el gobierno para empezar con pie derecho? Más que todo, porque el tiempo apremia en este nuevo gobierno. Buenos días con todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Centro. Yo creo que hay que entender primero que tenemos un gobierno que va a estar un año, aproximadamente 5 meses, que es nada. Y de ahí entender también cuál es la situación actual que ha vivido el sector productivo del país. Las problemáticas que ha tenido, el tema de la inseguridad, la falta de abastecimiento o la eliminación del subsidio de diésel, que fue un golpe fuerte para el sector productivo, lo que va relacionado también con la falta de seguridad jurídica que se brinda o que se debe blindar por parte del Estado. Esa combinación, esa falta de conceptos que existe, esa dicotomía entre regular por un lado y por otro lado un tanto de libertinaje. ¿Y a qué me refiero específicamente? Por un lado, el Estado tiene un sistema de intromisión como es el sector bananero, tanto que inclusive regula el precio. Por otro lado, en el sector acuícola tenemos un libertinaje que se ha permitido la producción en sectores donde exclusivamente es capacidad y vocación agrícola, y eso nos está afectando hoy en día en mercados internacionales por la sobreproducción. Y lo que tiene que hacer el gobierno entrante es identificar los productos que son insignias, que son necesarios para la economía, para la realización de la vida económica del país, priorizar las problemáticas de cada uno de estos sectores y fortalecer con conceptos y con políticas públicas que brinden seguridad jurídica y que potencien y que paralelamente vayan de la mano con las tendencias internacionales. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. El sector camaronero. El sector camaronero ha luchado por años para posesionarse en mercados internacionales. Lo ha logrado. Ha logrado demostrarle al mundo que es el camarón insignia que garantiza salud del consumidor, a diferencia de cualquier otro tipo de producto camaronero que exista en el mundo. A la vez, las tendencias, los convenios internacionales, ingresar en mercados internacionales requieren de poder cumplir buenas prácticas, criterios que vayan acordes a normativas ambientales, transformaciones a energía limpia. ¿Cómo vamos a poder cumplir si hoy en día el gobierno no puede satisfacer ni siquiera las necesidades eléctricas? ¿Cómo vamos a abandonar el combustible o el consumo de combustibles fósiles para entrar a procesos de electrificación, que es lo que se nos requiere si el Estado no puede satisfacer las necesidades de la ciudadanía en los temas eléctricos? Entonces, el Estado tiene que priorizar problemáticas, entender las necesidades de ciertos sectores para poder transformarse, otorgar seguridad jurídica e incentivar. Y entender también que en este país tenemos valores agregados. Ahora, ¿no será que nuestro país siempre se ha limitado por 1 o 2 productos nomás y darle eso, la estrella a, qué sé yo, el banano, el camarón, el petróleo, y bastante limitados en el incentivo de que otro tipo de productos que se generan en el país puedan ser exportados y obviamente ganancias para el país y para el productor y exportador? ¿No tal vez debería el país abrir un poco más el abanico? Estoy de acuerdo con ustedes, sí, pero por ejemplo, tenemos un cacao importantísimo. La base del chocolate más demandado a nivel mundial es cacao ecuatoriano. Pero si pretendemos incentivar, motivar, hacer que el día de mañana personas puedan involucrarse en ciertos aprovechamientos sostenibles, y específicamente me refiero a recursos naturales, somos un país 100% de vocación agrícola, tenemos una riqueza con la mano de obra ecuatoriana que por generaciones, su riqueza ancestral es la expertise en sistemas de agricultura. Por eso tenemos comunidades campesinas, por eso tenemos asociaciones de cangrejeros, por eso tenemos estos grupos vulnerables que establecemos
dice la Constitución. Y quiero un poco tomarme de esa buena pregunta que me hizo Elsie, porque los convenios internacionales resaltan eso de un país como Ecuador. Buscan, motivan, incentivan, exoneran de cargas tributarias, buscan mecanismos de financiamiento con mejores tasas de interés a aquellos grupos productivos que se asocien, que busquen la manera de potenciar grupos vulnerables como sectores cangrejeros y que no abandonen su expertise, así como también comunidades campesinas. Y hacia ahí creo que el nuevo gobierno debería focalizar una manera de incentivar a estos grupos productivos y exportadores, que el día de mañana tengan el interés de poder repatriar divisas, invertirlas en lo que es sostenibilidad, en lo que es grupos vulnerables, comunidades campesinas, buenas prácticas, compliance. Eso es importantísimo porque son tendencias a nivel mundial. Pero lo más importante es que el gobierno tiene la oportunidad que repatriando estas divisas, que incentivando a los grupos a que mejoren sus prácticas y su estructura, cumplan con convenios internacionales que a la vez les van a permitir acceder a mejores mercados, así también beneficiarse con incentivos, como lo ha hecho en el deporte, como lo ha hecho en la cultura. ¿Qué tal si incentivamos con una deducción del 150% de la base del impuesto de la renta a aquellos productores que reinviertan en mejorar estos pilares que a su vez le van a permitir a ellos ingresar a mercados donde hoy no ingresan? Lo que pasa es que creo, y me corrige si me equivoco, que nuestra mano de obra es más cara que versus otros países. Una. Dos, siempre minimizamos el producto nacional, porque creo que más que todo para la exportación hay estándares muy altos que hay que cumplir y a veces en el país existen estas limitaciones, falta de incentivo por parte del gobierno para estos productores. Claro, los grandes productores a la final los pueden cumplir, pero aquellos pequeños productores que quieren empezar a ver el crecimiento de sus empresas o de sus microempresas, se hace bastante difícil y muchos de ellos tiran la toalla y no lo logran. ¿Por qué? Porque no tienen un financiamiento con una tasa de interés cómoda para ellos y se vuelve bastante inalcanzable cumplir esos estándares internacionales para poder convertirse en exportadores. Elsie, solo le voy a contestar que frente a la pregunta que me ha hecho, todo tiene solución. Todo tiene solución, todo tiene una hoja de ruta y se realiza y se hace. Le voy a poner un ejemplo. Cumplir los estándares internacionales es costoso. Requiere de una priorización en la inversión. Pero créamelo, que no es más costoso que lo que hoy en día sufre el sector productivo. Ha tenido que incrementar costos elevadísimos en lo que respecta a seguridad. Porque seguridad no recae netamente con una persona, con la integridad del ejecutivo, del dueño de la empresa. Recae desde la logística para los insumos para su producción. Recae luego en lo que es la integridad del predio rústico donde se ejerce su actividad. Luego en la transportación del producto. Toda la cadena productiva hoy en día requiere un resguardo, una custodia, una carga de seguridad. Incluso para que el día de mañana el contenedor no tenga ningún tipo de afectación, ningún tipo de involucramiento, también tiene que tener un costo. Pero el poder cumplir con los requisitos, con los estándares internacionales, como usted dice, para el pequeño, no es más costoso que lo que hoy en día el Ecuador o el gobierno ha generado en costos para la mano de obra. Y de hecho, como le manifestaba, existen mecanismos. El exportador que repatrie, que incentiva a su productor, porque usted recuerda una cosa, el exportador es el que tiene la relación con el mercado internacional, pero a su vez el mercado internacional hace una trazabilidad de buenas prácticas y sanitarias del producto que recae sobre el productor. Pero el exportador que incentiva a su productor a que transforme los protocolos que usted me indica, repatriando estas divisas, tiene un beneficio arancelario, como lo estoy proponiendo, el 150% de deducción de la base del impuesto de la renta. Y ese dinero que se va a ahorrar de pago del impuesto de la renta lo va a compensar cambiando los protocolos y cumpliendo los estándares internacionales. Y no es difícil, le voy a decir por qué. En el 2020 sufrimos de una barrera no arancelaria del sector camaronero. ¿Usted se acuerda cuando China se inventó que había en las paredes de un contenedor COVID? Eso fue una barrera no arancelaria. Sí, millones de dólares en tránsito marítimo con una inseguridad terrible, tremenda.
¿Qué obligó al sector camaronero a tener que emigrar? Era muy fácil solamente exportar a Asia, porque Asia no tenía, como usted manifiesta, los estándares elevados sanitarios para poder. Hoy en día ya se está exportando a Estados Unidos. Hoy en día se está exportando a Europa. Ya se está cumpliendo con los requisitos para poder incursionar en otros mercados. Ya el empresario ecuatoriano está relacionado con lo que va respecto al Pacto 2030 de la Unión Europea. Ya está consultando la Organización Mundial de Comercio, ya está teniendo presencia en la FAO. Y eso es lo adecuado, Elsie. Lo adecuado es que nosotros tengamos que subir la vara. Y lo adecuado también es que el gobierno, y evidentemente en relación con el privado, demos la mano a los productores pequeños para que ellos vengan juntos a subir también los estándares, a subir el protocolo, a cumplir los tratados internacionales. Porque al fin y al cabo, también las finanzas internacionales estimulan esto a través de comités. Hay comités, la EIFC, una organización que otorga créditos cuando son compañías que cumplen con ciertos criterios internacionales que van relacionados a seguridad jurídica, buenos gobiernos corporativos, temas de sostenibilidad, desarrollo sostenible, y temas que Ecuador goza, culturales. Si somos un país en desarrollo. Ya, pero Javier, usted acaba de hacer un desglose de toda esta hoja de ruta que debería seguir y se escucha maravilloso. ¿Por qué? Y se escucha realizable. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos no lo han puesto en práctica? Realmente, tal vez empiezan, pero después lo abandonan. Uno de los mayores problemas que tenemos luego de la corrupción, claro, evidentemente es la falta de conocimiento. El ignorar los conceptos. Mire, hace poco vi en esta radio y en otras radios más y en otros medios, autoridades que venían a promocionar un proyecto de ley que quería reformar la ley de acuacultura, que no tuvieron la más mínima vergüenza de venir y sentarse en medios públicos a decir que lo adecuado era cercenar el territorio nacional e hipotecar zonas de playa y bahía. Eso es algo inconcebible. Eso es algo vergonzoso. Y no tenían la más mínima vergüenza de salir en medios públicos a decirlo. La Corte Constitucional se pronunció manifestando que era inconcebible porque es inconstitucional. ¿Sabe por qué no tenían vergüenza de venir a los medios públicos a decirlo? Porque son ignorantes. Porque las personas que permitimos que nos gobiernen o que tengan que cumplir con las políticas públicas son personas que desconocen de estas especializaciones, estas ramas especializadas que son complejas, pero que son necesarias para la vida económica del país. Javier, usted, aquí tengo una polla. Usted habla sobre 5 ejes claves para reactivar el sector agrícola y acuícola. Uh-huh. Conversemos un poquito, aunque ya los ha mencionado durante este momento. Lo he tratado de desarrollar a lo largo de esta conversación de manera bastante informal. Ajá. Y creo Pero vamos en orden, sí, porque ya lo ha dicho. Identificar el sector productivo que se debe priorizar, uh-huh, el sector productivo que le brinda mejores posiciones o mejor capacidad de exportación o de generación de divisas. Tuvimos un ejemplo. Históricamente el camarón superó en ventas al petróleo. Eso es algo que no nos hubiéramos imaginado hace 5 años. Así es. Simplemente es algo histórico. Ok, prioricemos ese sector. De la mano ese sector también viene con alimento balanceado, que va de la mano en la cadena. El sector bananero. Focalicemos las problemáticas del sector bananero, las necesidades, la política pública, el involucramiento de la política pública para regular, no para entrometerse y entorpecer y generar burocracia o centralización. Y paralelamente busquemos cuáles son los requisitos para poder posesionarnos en nuestro mayor valor agregado. Y le quiero decir algo, es cierto que tenemos una mano de obra costosa, pero también es cierto que tenemos tantas bondades que a diferencia de otros países, nuestro mayor valor agregado es la frescura, lo intangible. No tenemos nosotros que manipular el producto para que sea demandado internacionalmente. Ese costo nos lo ahorramos, lo podemos compensar. Lo que hay que es identificarlo, cumplir con los estándares internacionales respecto al desarrollo sostenible. Y le voy a decir por qué también es importante para este país el desarrollo sostenible. Uno de los principales actores dentro de la cadena productiva de nuestro producto insignia, como es el camarón, como es el banano, como es el cacao, es la naturaleza.
Mire que el Ecuador puso la naturaleza en la Constitución como un sujeto de derecho y eso es aplaudido por la comunidad internacional. Ahora nosotros tenemos que entenderlo, saber que tenemos las herramientas adecuadas, unirlas y eso de ahí la comunidad internacional lo va a abrazar, porque así ya lo ha hecho. Por eso le repito, el camarón más importante para el mundo es la variedad Banamey ecuadorian. ¿Por qué? Porque es la más sana, libre de hormonas, antibióticos. ¿Por qué es esto? Porque se produce en un hábitat natural. El medio ambiente cumple un rol principal, fundamental en esto. Y eso es lo que las autoridades tienen que conocer, tienen que entender y tienen que potenciar. Tal vez hemos estado limitados porque las personas que han estado en aquellos cargos claves para ejecución de todos estos ejes que usted está mencionando no han tenido realmente la preparación o el conocimiento adecuado. Sí, creo que ha sido uno de los mayores problemas, pero creo que ya es momento que este nuevo gobierno entrante centre estas cosas, las identifique y ponga gente capaz. Tiene 1 año 5 meses que pueden ayudar mucho a mitigar, a minimizar los efectos que hoy en día está afectando el sector productivo. Lo de la electricidad afecta a cualquier cantidad. De hecho, hace incumplir los acuerdos internacionales que se han suscrito. Perfecto, yo creo que está bastante claro lo que hemos conversado el día de hoy con Javier Valverde. Hemos hablado sobre los retos del nuevo gobierno para fortalecer los sectores agrícolas y acuícolas y los ejes esenciales de la economía nacional. Son 5 ejes que los ha explicado muy bien Javier. Si usted recién se está conectando a nuestra señal, ya sea a través del sitio 1.3 FM o a través de las redes sociales, no se preocupe porque esta entrevista queda subida en nuestras redes, tanto en Facebook Live como también en YouTube. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado el día de hoy. Un placer. 12:01 y nos vamos a un breve corte comercial.